Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Disculpen el pequeño retraso, tuvimos un impasse tecnológico como suele ocurrir hoy en día en este contexto. Bienvenidos a este webinar, Convivencia Digital y Desafíos en Pandemia. Primero que todo me presento, mi nombre es Vanessa Hoifman, soy la jefa de Convivencia Psicosocial y Orientación de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. Y a continuación presento a los expositores de este webinar, primero que todo a la directora de Educación, Bárbara Soto, al fundador de Brave Up, Álvaro Carrasco, y al director ejecutivo de Fundación Nativo Digital, Pablo Cristini. Bienvenidos a todos, estamos aquí en esta transmisión en vivo, así que aprovecho de saludarlos a ustedes, agradecerles su participación, por su disposición también, a nuestra directora por darse este espacio, que sabemos que a ella también le interesa mucho. Ella, junto con la en ese entonces, ministra de Educación, Marcela Cubillos, instauraron este día, además del Día del Ciberacoso, así que le damos la palabra a ella en primera instancia, preguntarle primero cuáles son los desafíos, directora, de esta Dirección de Educación respecto a la convivencia digital, al ciberacoso, medidas, etc. Está silenciada, Bárbara. Ahora sí, como me estaban retando que lo tenía aprendido. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Muchas gracias por estar esta mañana en un tema tan importante como este. En primer lugar, saludar a Pablo y a Álvaro, dos personas con las que vengo trabajando hace años ya en la Seremi Educación, como decía Vanessa, y que hoy tengo la suerte también de estar trabajando con ambos aquí en Santiago. Así que seguimos luchando por un tema que para nosotros es tan importante y que hoy ha tomado más fuerza, dado que estamos viviendo dos situaciones a nivel mundial que ha cambiado completamente el modo de ver la convivencia. Y por eso cuando Vanessa me pregunta cuáles son los desafíos, y por eso ella toma este departamento de psicosocial y convivencia por su expertise en el tema, porque creemos que efectivamente el mayor desafío de la educación hoy, no solo en Santiago, sino que en el mundo, va a tener relación con la convivencia y el bienestar generalizado, porque mucho se habla de la pérdida de aprendizaje, y efectivamente es importante, a pesar de que nuestros niños y niñas han aprendido probablemente lecciones de vida que no iban a aprender en otro contexto, pero en términos de aprendizajes académicos, curriculares, se habla mucho de la pérdida, pero muy poca gente habla de que previo a esa recuperación de aprendizajes académicos o curriculares, tenemos que hacer un trabajo muy importante en términos emocionales. Todas las encuestas hablan de lo mal que estamos los adultos, de lo estresados que estamos, de cómo nos ha afectado esta pandemia, pero nunca las encuestas hablan de cómo están nuestros niños, de cómo nosotros los adultos con nuestro estrés los hemos afectado, y sobre todo de cómo están ellos siendo, por su etapa de desarrollo, el grupo que más necesita interactuar con pares y obviamente con sus profesores, profesoras, asistentes y todas las comunidades educativas, todos los que componen la comunidad. Entonces, en el fondo, la convivencia es entendida hoy totalmente distinta a como era hace 2 años, por dos cosas. Uno, por la pandemia, pero antes de eso, por el estallido social. O sea, nosotros como país vivimos dos grandes e importantes eventos, si se puede llamar así, que cambiaron nuestra mirada de convivir. Entonces yo creo que ese es el desafío primero, el desafío para Santiago, y es una meta que tenemos también con el equipo de psicosocial y convivencia, es ser pioneros en términos de bienestar, de salud emocional, de convivencia escolar, pero no solo por ser pioneros, por una cosa de ser los primeros, sino por una cosa de poder generar cambios a nivel país, poder generar una olita respecto de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que el desafío más grande de la educación hoy es que nuestros niños y niñas estén bien para poder recuperar todo tipo de aprendizaje que se puede haber perdido, y para recuperar todo ese aprendizaje también necesitamos querernos mucho, abrazarnos mucho, y lamentablemente esta pandemia nos ha quitado esa posibilidad. Así que yo creo que ese es el desafío. Hoy, desde esta virtualidad, poder generar ese lazo que es tanto más difícil que en presencial. Y yo creo que ahí Pablo y Álvaro tienen
muchos tips de cómo lograr generar este lazo a través de un computador, que pareciera tan difícil y es loco, porque con Álvaro y Pablo dábamos otras charlas hace algunos años y nunca pensamos que íbamos a llegar en un momento en que toda la convivencia iba a ser en torno a un computador. Así que les doy la palabra a ellos, Vane. Respecto a los desafíos, me imagino que pudiera Pablo hablarnos como desafíos de los papás y mamás, y Pablo, Cristini, hablarnos de los desafíos con los docentes, asistentes y toda la comunidad educativa. Pablo, en alguna oportunidad, en conversaciones anteriores también con la directora de educación, hablamos sobre un patio virtual, principalmente enfocado en los estudiantes, pero también me imagino que hay un patio virtual que no se ha visibilizado tanto y que tiene que ver con los educadores, como ellos también han estado en la virtualidad. ¿Cómo ustedes han trabajado, cómo han visualizado estas instancias de encuentro de los profesores y profesoras en esta virtualidad, o las brechas, o también los dolores que han visualizado y cómo han pensado trabajarlos a futuro en este nuevo contexto? Sí, bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un agrado hablar de estas cosas, sobre todo al mundo de las comunidades educativas. Es cierto que con Bárbara y con Álvaro hemos venido encontrándonos en este tipo de conversaciones ya hace varios años. Y es, como decía Bárbara y Vanessa, efectivamente la pandemia puso en evidencia dos grandes aspectos que tenían que ver con la conectividad en el espacio digital. Lo primero es que se modificaron ciertos hábitos y conductas. Usualmente, el principal tiempo de exposición que niños y niñas y jóvenes tenían en el espacio virtual era para acciones de ocio o entretención. Y la pandemia exigió que gran parte de ese tiempo se compartiera con las acciones que hoy día se definen como acciones funcionales, básicamente estudiar o trabajar. Y eso ya hizo que de alguna manera tuviéramos que compartir el espacio virtual en acciones de ocio y entretención y en acciones funcionales. Eso ya es un primer cambio que generó ciertas modificaciones conductuales, de hábito. Y por otro lado está el tema que nos tuvimos que comprometer a estar en este espacio virtual más tiempo del que estábamos acostumbrados, básicamente porque era en este lugar donde sucedían muchas cosas. ¿Y qué cosas sucedían en este espacio? En una primera instancia empezó a suceder algo que no ocurría antes, que es el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, empezó a darse esta suerte de necesidad de socialización que comúnmente ocurría en el patio, cuando nos íbamos en la micro de vuelta para la casa. Todo este tipo de acciones de socialización que ocurrían de forma presencial también se trasladaron al espacio virtual. Entonces empiezan a ocurrir una serie de acciones en este ecosistema digital que no estábamos acostumbrados a tener. Y lo que empieza a pasar, y que es un tema que muy bien lo graficaba Bárbara, es que la educación emocional o el proceso que habíamos recibido hasta ese momento no nos tenía tan preparados para poder enfrentar procesos de socialización permanentes en el espacio virtual. Y eso, de alguna manera, empieza a vernos a afectarnos, nos afecta en términos familiares, tenemos que empezar a celebrar nuestros cumpleaños por Zoom, tenemos que empezar a tener encuentros virtuales con nuestros amigos, y de alguna manera empieza a haber una afectación. Y por otro lado, hay otro tema que es bastante delicado y que es el tema que nos convoca, es que empieza a existir en este espacio de convivencia permanente un mayor grado de agresividad, un mayor grado de violencia en la convivencia. Básicamente porque todo nuestro actuar se traslada prácticamente en la totalidad de las horas del día al espacio virtual. Y eso de alguna manera hace que hoy día la superintendencia haya informado que tenemos cerca de un 24%
más de denuncias en materia de ciberacoso en el último año. Y lo que hoy día podemos ver es que hay una evidencia de que este espacio virtual de alguna manera genera ciertas posibilidades, y Álvaro probablemente también va a hablar de esto más en detalle, las posibilidades o las oportunidades, por decirlo así, que abre el espacio virtual para que se den este tipo de situaciones como el ciberacoso debido a las propiedades del propio sistema. Básicamente, esta posibilidad de que te puedas conectar de una forma anónima, esto que puedas estar en un espacio permanentemente conectado, por lo tanto hay una exhibición constante y permanente de este tipo de agresiones, y así una serie de cosas que de alguna manera sitúan este momento como un momento particular para un fenómeno que veníamos estudiando ya hace bastante tiempo. Gracias, gracias Pablo. Álvaro, ¿y cómo lo han visto desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los principales hitos dentro de este momento histórico que hemos vivido que ustedes han detectado a partir de esta sobreexposición a las tecnologías? Sí, primero de todo, buenas tardes ya, gracias. Qué rico verles a ambos porque hace rato que no nos veíamos. Qué bueno que estén bien, me alegro mucho, de verdad, que estén todo bien. Eh, Efectivamente, siento que ha sido un año, bueno, para todos ha sido un año extremadamente cambiante, distinto, complicado. Yo creo que todos, a todos los que tenemos relación con la educación, de un viernes a un lunes nos cambió la vida. Nos avisaron del ministerio que pasaba el lunes las clases a distancia y nos llevamos todos para la casa y no volvimos más hasta ahora, marzo, y algunos todavía ni siquiera regresan. Lo que nosotros hemos visto, por un lado, es claramente, y Pablo lo decía, hay un 24% de mayor denuncias de ciberacoso. El año pasado lo vimos también, cómo esto seguía aumentando y cómo mientras más horas los estudiantes estaban en las plataformas digitales, más convivencia había y por lo tanto más conflictos dentro de la misma convivencia iban a haber. En ese sentido uno puede ser muy simplista y ver los datos y decir, pero me lo explico, si estamos todos conviviendo de manera digital, por supuesto, también van a haber desafíos en este espacio. Yo lo que quiero como agregar en esta como conversación y variable, aparte de obviamente los conflictos que se han visto por parte de los estudiantes, que sabemos que ha aumentado el ciberacoso, hay mayor exposición al sexting, sabemos que hay plataformas donde los adultos se están acercando a menores de edad y hay alertas. A nosotros por lo menos lo que más nos ha impactado fuertemente también es cómo esta violencia digital o este acoso a través de Internet ha cambiado su foco y no necesariamente ha sido estudiante-estudiante, sino que ha pasado a ser estudiante-docente. Y algo yo creo súper relevante es el darnos cuenta que en 2020 se tipificó un nuevo tipo de acoso digital, que es el famoso bombing virtual o estas bombas virtuales donde los estudiantes invitaban a extraños a entrar al Meet, a entrar a Zoom, a entrar a Teams, a la plataforma que fuera, a un poco destruir la clase. Y ese fenómeno, siento yo, de lo que tú decías, esta sobreexposición de las plataformas por parte de los docentes también, siento yo que ha sido un tema a conversar súper interesante desde la educación en ciudadanía digital al mundo docente, ya ampliando un poco estos desafíos en el mundo pandemia. También está el entregar herramientas al docente, el saber lo que es una cuenta privada, saber cómo tener el tema de las contraseñas, saber cómo exponerse y no exponerse, entender que hay un perfil personal y hay otro profesional, y distintas cositas, tips que permiten que la comunidad educativa en general pueda enfrentar este momento en pandemia, que también es súper interesante de analizar. Hoy día, como decía Pablo, todos estamos expuestos a las plataformas. Los cumpleaños los celebramos así, los bautizos prácticamente. Yo han nacido guaguas de amigos y los conozco por Zoom. Y todo en el respeto de poder cuidarnos estamos transitando este espacio. Entonces, desde allí, yo creo que es muy importante entender, primero, a mí siempre un poco me gusta esto, que ese 24% que sabemos de denuncia, hacerle el doble clic, empezar a sacar qué tipo de denuncias son, cuáles son los tipos de casos, quién está denunciando, ¿es el estudiante efectivamente o es la familia o es un docente del colegio o es un apoderado? ¿Quién es el que está realmente denunciando? Y de allí también entender
todos lo sabemos, que existe una lista negra y existe un porcentaje de estudiantes que todavía no tienen la valentía de poder contarlo o simplemente ni siquiera han identificado que son víctimas hoy día de ciberacoso. Entonces también es que bueno que esté sucediendo, que haya denuncias, veamos cuáles son, cuál es el tipo, cómo podemos atacarlos, pero también miremos y ampliemos un poquito este análisis, no solo a los estudiantes, también a los docentes, a las familias, y al final entendiendo que la convivencia escolar la construimos todos y todas. Hasta nosotros, los externos un poquito que vamos y tenemos parte de esta construcción de la convivencia, y siento yo que ese cuidado mutuo es algo súper relevante y algo que tenemos que, junto, para mí la palabra de este año es reencuentro. Creo yo que para mí el gran desafío de este año es el reencuentro, porque necesitamos reencontrarnos de la mejor manera, de la forma más segura, de la forma más sana para todos y para todas, pero el reencuentro es muy bueno y el cuidado entre todos y todas. Nosotros este año partimos con la campaña con nuestros colegios de terminemos diciembre este año no tan cansados como el año pasado. Qué rico. Ya con esa como objetivo, yo te prometo que permite un poco ayudarnos. Yo creo que por ahí van los desafíos de este año. Súper, súper. Y rescatando un poco lo que tú decías también, Álvaro, bueno, es súper importante entender, y también reforzando lo que decía la directora de Educación, entender esta nueva forma de convivir desde la base de la educación, es decir, la convivencia es la base de la educación, y fortalecer los vínculos, y construir, co-construir en conjunto como comunidad lo que queremos para el futuro en esta nueva forma de convivir, es súper importante. Para eso la educación también es fundamental, la alfabetización digital, el poder involucrar a todos los actores de la comunidad en esta discusión, en este debate, en este poder decir lo que pensamos y dar ideas también para poder avanzar. No es fácil. En eso la directora tiene una visión que ha sido visionaria desde muchos años antes, pero que principalmente este año le da un foco a la participación también desde el enfoque derecho, pero también una participación contenida, entendiendo que no solo existe el derecho a la participación, sino a la protección. Y esa ha sido una gran inspiración para todos nosotros como equipo. Y aprovecho de agradecer su confianza en este nuevo desafío de poder aunar estos actores y preguntarle en ese sentido cuáles son las principales acciones o cuáles son los principales objetivos, directora, de poder fortalecer los equipos de convivencia para lograr finalmente esta comunidad digital y esta comunidad cuando ya regresemos a una normalidad que esperemos sea lo antes posible. Sí, yo creo que el primer desafío, que fue lo primero que hicimos en términos de convivencia psicosocial, fue unir los dos equipos. Nosotros acá en la Dirección de Educación y todos los que están escuchando YouTube lo saben, porque son parte de nuestras comunidades, teníamos el equipo de psicosocial y el equipo de convivencia, que trabajaban por separado, a veces se juntaban y en algunos casos se encontraban, pero lo primero que hicimos nosotros fue desarmar esos dos equipos y armar uno, en el sentido de que es el desafío más importante este año y que está muy asociado. Entonces, como el primer desafío fue y el primer objetivo fue interconectar estos equipos. Es y será, porque todavía lo estamos haciendo, es decir, las duplas psicosociales, los orientadores y orientadoras, los encargados de convivencia, porque nos pasaba que en algunos establecimientos, en algunos casos, habían no solo diferencias, sino que también se actuaba por separado, entonces no es tan efectivo el tratamiento de un caso o el seguimiento de nuestros estudiantes. Entonces, lo primero que creímos que era importante como objetivo era interconectar a los distintos actores que trabajan en torno al bienestar estudiantil y entender que no hay uno más importante que el otro, es decir, el encargado de convivencia no es más importante que el orientador ni que la dupla, ni así al revés, porque en realidad todos los actores de la comunidad somos igualmente importantes. Y cuando estamos hablando de un caso, de un estudiante, todos tenemos distintas habilidades y distintas competencias y roles que cumplir en ese caso para que el estudiante salga adelante. Entonces, sentimos que este era un año de ese desafío, o sea, lo decía Pablo, lo decía Álvaro,
que fue impresionante cómo de repente todo cambió. Yo me reía de decir, hace algunos años de verdad que estábamos hablando nosotros, ¿cuántas horas pueden estar los niños? Eso nos preguntaban los papás en nuestra charla, ¿cuántas horas se recomienda que los niños estén frente a un computador o un celular? Y ahí Pablo y Álvaro, que son los expertos, siempre lo recomendaban, pero hoy es impresionante, porque en verdad no sé cómo regularlo, yo creo que ellos pueden saberlo mejor, pero la verdad es que es difícil generar el equilibrio cuando los niños no tienen cómo ver a sus amigos, tampoco le puede uno estar quitando la posibilidad de verlos online. Sí. Al final, bueno, mira, yo les decía, uno quiera creer en Dios, en la vida, en el destino, en lo que sea, impresionante cómo la vida puede cambiar. O sea, somos una generación testigo de cambios realmente profundos. Si uno se sienta a pensar estos misterios de Dios, de la vida, de lo que sea que en lo que uno quiera creer, es impresionante, porque la pandemia no solo ya es como que nos vuelve a la peste negra o a los tiempos de las pestes, sino que además la pandemia ya es como bizarra, como que estamos viendo una película, esas películas virus que son muy parecidas, y de repente no solo eso, sino que la pandemia nos obligó a encerrarnos, pero también a generar un mundo y este patio virtual del que siempre habla Pablo. Entonces, bueno, el primer objetivo es fortalecer a los equipos interdisciplinarios. Luego, nosotros queremos mucho involucrar a los papás. Creo que un error de la educación en general en el mundo, no solo acá en la región metropolitana o en Santiago, es no involucrar a los papás en este proceso. Y hay veces que esto se confunde y cuando los papás o las mamás se involucran, pasan un límite, pero porque no tenemos como ciertos procesos establecidos. Entonces, lo que queremos hacer es una escuela de padres, es decir, charlas de parentalidad, que de hecho empiezan esta semana con algunos de los representantes de los apoderados, con burnout parental, que es un concepto que tiene que ver con como incendiarse, en verdad. Yo también hice ese curso porque yo creo que tengo un poquito de burnout parental, que tiene algunos indicadores donde uno no alcanza a aprovechar a su hijo porque se siente constantemente como agobiado. Es mucho más profundo que eso, pero tiene un poco de relación con eso, y en ese curso las Ibáñez enseñan a uno cómo enfrentar esa situación. Entonces, eso empieza con nuestros representantes de los apoderados, pero esperamos ya generar una escuela de apoderados, una escuela de profesores, una escuela de asistentes de la educación. Miren, los asistentes de la educación son muy poco considerados, tanto profesionales como no profesionales. Los asistentes de la educación, psicólogos, asistentes sociales, son fundamentales en este proceso y muchas veces no se les capacita. Y también lo mismo con los asistentes no profesionales, o sea, los inspectores de patio, que muchas veces son los que abrazan al niño o a la niña, tampoco son considerados en términos de capacitación. Por lo tanto, este año nosotros, y es algo que además ellos nos pidieron mucho y tienen toda la razón, de que las capacitaciones no solo sean a los profesores y profesoras, sino que también sumen a los asistentes y sumen a los apoderados. Entonces yo creo que esos son algunos de los desafíos, porque yo creo que es importante que como esta sociedad cambia constantemente y hoy día ya lo comprobamos, tenemos que también tener actualizadas nuestras formas y protocolos para actuar. Así que también Santiago es la primera comuna, y con esto termino, en realizar un plan de convivencia escolar en el país que tiene que ver con estrategias específicas, que empezó el año pasado esto con algunos focus group, donde participan los estudiantes, los apoderados, los profesores y profesoras, los asistentes y directivos, donde participan todos y creamos un plan con estrategias específicas de cómo actuar, un to-do, o sea, ¿qué hago cuando pasa esto? Que muchas veces no lo sabemos, los profesores no nos enseñan estas cosas en la universidad, y está muy mal, pero bueno, es lo que hay, nosotros no estamos preparados para enfrentar muchas cosas. Y uno saca herramientas de todas partes, y me entenderán los profesores y profesoras, porque realmente uno saca por aquí, por acá, va leyendo, pero en realidad nadie nos preparó para esto, por eso hay que mantenernos constantemente capacitados. Y ahora sí lo último, perdón, lo que decía la Vane, el desafío de nosotros y el sello que le quisimos poner este año fue participación, porque uno de los análisis que yo hice post estallido social es que lo que faltaba en nuestras comunidades era participación, permitirle a los estudiantes hablar, sobre todo de los estudiantes. De las comunidades siempre es necesaria la participación y llegar a acuerdos.
Pero de los estudiantes faltaba participación, porque lo que pasa a nivel mundial es que las cifras de participación cuando los niños son más chiquititos son altas, pero cada vez que van creciendo van bajando las cifras de participación, porque a los adultos nos da miedo el permitirles participar, porque tienen más espacio de participación y más herramientas de participación. Entonces nos da como miedo, esto como no opinar, no que no opinen tanto, que les tenemos como este miedo a los adolescentes, cuando en realidad la adolescencia es la etapa, una de las etapas más creativas, innovadoras y bonitas y que ha generado más cambios y más aportes a la sociedad. Entonces, la participación creo que va a ser clave y en eso obviamente fuimos la primera comuna en decir que nuestros 44 establecimientos, incluidos en contexto de encierro, escuelas especiales, escuelas TP, liceo emblemático, escuelas con migrantes, escuelas tercera jornada y todo lo que nosotros tenemos en variedad de educación, van a llevar a cabo un proceso constituyente con los estudiantes para poder entregarle ese insumo a todos los constituyentes elegidos de todos los partidos políticos, para que la voz de los niños y niñas de este país se escuche. Álvaro, y en ese sentido, ¿cuáles son las herramientas que ustedes hoy en día entregan, entendiendo este nuevo contexto y entendiendo también nuevas situaciones que se han generado a partir de la pandemia y de la virtualización? ¿Cuáles son las herramientas que hoy en día ustedes entregan a estudiantes de protección, de autorregulación? No es fácil. No es fácil, sobre todo cuando le habla a una generación que ama tanto la tecnología y son los capos de la tecnología y se supone que son los que más saben de tecnología, entonces es complicado ir a decirles como, oye, yo también tengo algo nuevo que contarte o de alguna manera te quiero mostrar esta otra mirada. Celebro lo que acaba de decir Bárbara, tengo que decirlo porque qué maravilloso, participación ciudadana es clave, y sobre todo en esta ciudadanía digital y todo, y con la tecnología poder levantar esto es, no sé, es oro, o sea, como pensar lo que tantos adolescentes, jóvenes, niños, niñas participen de esta manera, alucinante creo yo, en lo que podemos ver, leer y como soñar un otro Chile, así que qué lindo. En cuanto a la metodología que nosotros usamos con los estudiantes, no caemos mucho en el no hagas esto ni no hagas esto otro porque creemos que ese como desde la autoridad de yo sé más que tú y te digo que no lo hagas de esta manera no funciona mucho con los adolescentes, preadolescentes, sino que lo que buscamos es mostrarle de manera muy técnica el funcionamiento real de Internet, que es para nosotros el paso uno en esta ciudadanía digital, es antes de entrar a Internet, conozcamos cómo es Internet, cómo funciona Internet, qué es un servidor, qué es un cable, cómo viaja la información, por qué está almacenada tanto tiempo, qué son los términos y condiciones de uso de una red social, cuáles son las edades normadas de manera internacional en la que uno puede ingresar, por ejemplo, a Fortnite, a Free Fire, a Roblox, para ir entendiendo todo ese mundo y decir, ok, aquí hay reglas y hay normas. Y en ese caso, por ejemplo, de los juegos en línea que decía recién Bárbara, que uno dice, diablos, ¿cómo lo hago? Porque Pablo lo dice muy claro, el niño y la niña termina las clases online y se pasa a la otra pestaña y se pone a jugar. Y uno puede decir, oye, pero no logré darme cuenta cuáles eran los dos puntos. Y allí es muy, todos nosotros logramos respetar de una manera muy normal las edades de las películas. Yo creo que ninguno de nosotros en ningún momento cuestionó, bueno, uno quería de chico, claro, pasarse una película mayor de 18, pero uno entendía de muy chico como, oye, esta no es para mí, no voy a entrar, no puedo verla, y uno lo respetaba. En ese sentido, con los juegos en línea, que este caso en particular es exactamente lo mismo, es mostrar y explicar a este niño, a esta niña, ojalá a edades muy tempranas, antes de que ustedes les pasen un teléfono, una tablet, una consola, mostrar este mundo y explicar, mira, así se mueve esto. A los 6 años es la edad mínima que todo el mundo y que los expertos recomiendan para recién tener tu primera consola para poder jugar. Entonces, antes de esos 6, lo siento, amigo mío, no hay ni conversación en base a esto. Y vamos definiendo esto que no es algo arbitrario mío de mamá, papá, sino que hay material, hay documentos. Nosotros nos guiamos mucho por Common Sense, que es una ONG muy importante en ciudadanía digital,
y por PEGI.info, que es la Unión Europea en juegos en línea, que también delimita todo, da toda la información, etc. Y allí, como les decía, con los estudiantes principalmente, información concreta, clara. Así funciona Internet, así baja la información, así si tú mandas una foto por WhatsApp, esto se va de un lado hacia otro, esto pasa cuando desaparece una imagen que se supone que desaparece. Y cuando uno le entrega, les prometo, toda esta información técnica, se abre la conversación de manera familiar. Nosotros siempre le decimos a los papás, armen el tecito, uno sabe lo que le gusta al hijo, si el quequito, la rosca, el chocolate caliente, qué sé yo, arma el espacio, deja los teléfonos de lado y ábrete a tener esta conversación y empieza a tener esa conversación, empieza a explicar tú, presenta tus miedos, haz las preguntas y obviamente esto no va a ser fácil, no va a ser inmediato, pero como todo niño, niña, adolescente, vamos a empezar de a poquito a sacar esas como capas y vamos a entrar o vamos a terminar incluso conversando con estos niños, con estas niñas, no necesariamente de tecnología, sino que de su convivencia con los demás. Y eso al final de cuentas es lo más interesante y es lo que aprendemos todos y todas, que no es tecnología en verdad. No estamos hablando de un lugar donde se sube una foto, no estamos hablando de un lugar donde se graba con un efecto. Como siempre lo dice Pablo, es una plaza virtual, un mall digital, el lugar donde tú o yo nos encontramos cuando éramos chicos, que yo en Copiapó me iba al mall a juntarme con la plaza con mi amigo, mi amiga, y de otros colegios, hoy día es una plataforma, es un lugar de encuentro. Entonces, cuando tú te das cuenta que allí hay problemas, hay amores, hay desamores, hay conflictos, hay tareas, te das cuenta que, wow, no estoy entrando necesariamente a Internet, estoy entrando al lugar donde mi hijo y mi hija se relacionan con los demás. Y eso creo yo, y lo que hemos visto, es lo que genera mayor éxito. Por un lado, el awareness, la concientización por parte de los estudiantes, donde ellos se genera autocuidado, sobre todo, miren este dato, sobre todo con las chicas en el tema del sexting. Uno cuando habla de esto, presenta los datos, las chicas automáticamente generan, oh, no sabía esta información, no sabía lo que estaba haciendo y pum, hay un mayor autocuidado. Y cuando hay concientización familiar, cuando la familia en verdad como que dice, oh, wow, no sabía todo esto, no me daba cuenta de todo lo que tenía que estar haciendo y que no estaba haciendo, esa alianza colegio-familia se fortalece y también se genera un trabajo mucho más o menos para el profe jefe, para el equipo de convivencia escolar del colegio, etc. Entonces, yo creo, para mí va como por esos dos lados, y disculpen que fui y volví a tantas partes, pero creo que por ahí es la mejor forma hoy día de poder atacar los grandes problemas de la convivencia digital. Gracias, Álvaro. Y por otra parte, Pablo, la misma pregunta, pero dirigida a profesores y profesoras. También aprovechando que estás a puertas de iniciar un trabajo muy bonito acá con nosotros en la comuna, preguntarte cómo este mismo trabajo lo haces con profesores y profesoras, entendiendo que también en un inicio hubo, no lo digo en forma particular, sino a nivel mundial y en términos estadísticos, cierta resistencia, sobre todo de aquellos profesionales que tenían menos acceso o mayor edad o no tenían tanto vínculo con aparatos tecnológicos. ¿Cómo ustedes han logrado llegar? ¿Cómo estrategias que utilizan? Sí, yo creo que hay algo bien general y es que en un primer momento la pandemia evidenció una resistencia natural que teníamos los adultos a este mundo tecnológico. Como que lo veíamos como un espacio en el que ocurrían cosas que nosotros no sabíamos. Y sucedían, los chiquillos hacían cosas que nosotros no entendíamos, hablaban en lenguajes que nosotros no entendíamos, no comprendíamos, y así una serie de cosas que de alguna manera nos pusieron en un territorio como de una especie como de analfabetos digitales, y se evidenció ese analfabetismo. Entonces, lo que sucede en el momento en el que se toma la decisión prácticamente en casi todo el mundo de generar procesos de formación y darle continuidad a los procesos de formación de manera remota, lo que empezamos a observar es que los docentes y las familias, los padres y las madres también, empiezan como con una lucha a tratar de entender este mundo. Entonces, parten por lo fundamental, que es cómo seguimos haciendo clases, cómo seguimos aprendiendo. Pero de a poco también se empiezan a dar cuenta que hay un espacio de convivencia. Como decía Álvaro, este espacio de Internet
ya no es solamente un espacio al que yo entro y salgo, pongo un clic, respondo la prueba y me voy. Es un espacio donde estamos permanentemente relacionándonos, donde estamos permanentemente conviviendo, y es ahí donde los profesores empiezan a ver que empiezan a darse situaciones en este espacio de relacionamiento que no se estaban dando cuenta antes. Básicamente porque lo que ocurría en el espacio virtual muchas veces no llegaba a oídos de los docentes mientras estaban en el proceso de clases presenciales. Entonces, lo que nosotros hemos ido haciendo, y que fue un apoyo permanente que dimos durante el año pasado, tenía que ver con justamente preparar a los profesores para que primero entendieran cuál es el tipo de relaciones que ocurre en este espacio virtual, que pudieran comprender el lenguaje con el que están compartiendo e interactuando los chiquillos y las chiquillas hoy día. Hablábamos hace un tiempo, un inspector nos dijo que estaba muy contento porque había entendido y había podido solucionar un problema de intercambio de fotografías eróticas porque sabía la palabra pack y escuchó que los chiquillos estaban hablando de pack y claro, decía, yo 2 años antes hubiese creído que estaban hablando de cerveza, entonces lo hubiese tratado como un problema de alcoholismo, ¿cachai? Y no, pues estaban hablando de fotografías eróticas. Entonces, ese proceso de actualización es súper importante. Y como tú decías, Vanessa, hay un tema que es muy importante entender, y es que, por un lado, hoy estamos siendo súper activos como usuarios. Nosotros tenemos un instrumento que se aplica bianualmente, que es el Barómetro del Bienestar Digital, y en los resultados que entregamos el año pasado, se evidenció que hay una gran distancia entre la usabilidad y las competencias. Básicamente, pasamos mucho tiempo conectados, pero somos usuarios poco competentes para poder tener acciones que no promuevan riesgos. Básicamente, hoy hay cifras en este barómetro como por ejemplo que lo primero que hacemos cuando nos levantamos es revisar el teléfono y lo último que hacemos cuando nos vamos a acostar es revisar el teléfono. Tenemos cerca de un 75% de personas que hace eso. Y por otro lado, cerca de un 70% de las personas dice que Internet es un lugar seguro. Un 65% dice que mis datos están seguros en Internet. De ese grupo que dice yo soy súper competente, yo soy súper buen usuario, conozco un montón, tienen una clave para todas sus cuentas. ¿Cachai? Entonces, son una serie de comportamientos de riesgo que demuestran que no necesariamente estamos competentemente preparados para entrar en este espacio virtual y convivir adecuadamente. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos construyendo? Justamente promover procesos de alfabetización digital que entreguen las herramientas suficientes, tanto para poder construir adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un proceso de transformación digital que tiene que aprovechar la educación en este momento, de apropiación tecnológica, de apropiación de infraestructura tecnológica. Hoy día los colegios cada vez más deben ser y transformarse en centros de innovación, donde los niños vayan a experimentar y experienciar el proceso de aprendizaje. Ya lo decía Maturana constantemente, el mejor proceso de aprendizaje se da en la medida en que se experimenta, en la medida en que el cerebro está entusiasmado para aprender. Eso es en materia de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, tenemos también que poder aprender a convivir adecuadamente. Y ese proceso también se da en un proceso, en un contexto de alfabetización de la comunidad entera. Y aquí es muy importante lo que señalaba Bárbara, del involucramiento que tienen que tener las familias, porque por un lado los docentes están permanentemente lidiando con estos temas, pero la mayoría de los problemas llegan al hogar, y en el hogar tienen que tener las competencias suficientes también para poder darle solución. Por lo tanto, el trabajo que nosotros estamos haciendo como fundación, y es el trabajo que vamos a empezar a hacer con cerca de 1000 docentes a partir de la próxima semana aquí en la comuna de Santiago, es justamente preparar a las comunidades educativas, tanto apoderados, docentes, asistentes de la educación y los estudiantes, para que convivan adecuadamente en este ecosistema digital. Y en nuestro camino es ir transformándolos de a poco en líderes digitales o mentores digitales que guíen los pasos de quienes se vienen incorporando en este ecosistema digital.
Ahí sí. Súper, gracias Pablo. Y bueno, un poco en honor al tiempo también, entendemos que Álvaro debe retirarse a otro webinar porque es un hombre muy ocupado. Bueno, le queremos preguntar a la directora también, y bueno, para las palabras finales de cada uno. Y también un poco parafraseando a Pablo en torno a lo que escribe Maturana y que tiene que ver también con que el lenguaje crea realidad. Y eso pasa mucho en redes sociales, lamentablemente. Y ahí se genera esta huella digital, pero también hay una huella emocional importante a partir de eso. Directora, ¿cómo nos hacemos cargo de esa huella emocional que deja la huella digital? Sí, a mí me parece que reparar, porque hacernos cargo es reparar siempre es más doloroso y más costoso, o sea, en todos los sentidos. Por eso siempre es mejor prevenir. Y por eso es tan valorable el trabajo que hacen Álvaro y Pablo, porque lo que ellos hacen es prevenir, enseñarnos a convivir para evitar que pasen ciertas cosas. Entonces, efectivamente, Pablo empieza con una capacitación en su mayoría de docentes y a asistentes también. Luego queremos que Pablo también empiece a trabajar con nuestros apoderados, nuestros niños. Estamos generando un proyecto ahí, estamos trabajando con la Fundación Summer, que son los papás de Katy Winter y que también tienen mucho que decir en términos de sensibilización de las comunidades. Entonces, bueno, todos saben que yo trabajo hace muchos años con ellos porque confío plenamente en sus instituciones, entonces aprovecho también de agradecerles de estar aquí. Muchos días habían pasado sin hacer un webinar juntos. No puede ser que nos encontremos solo los días del ciberacoso, que además lo logramos juntos, o sea, yo quiero decir eso. Esta firma la pusimos todos, y es impresionante que ahora hayan orientaciones de Mineduc, de ciberacoso, que sea el día del ciberacoso en todos los colegios, que esté en el calendario escolar, porque al final el mundo no sabe lo que hay detrás, pero atrás hubo una lucha de algunos locos, que éramos nosotros, cuando no era muy tema tampoco, hace algunos años. No, pareciera que fuera la vida, fue hace 2 años, creo. Pero hubo un grupo, entre ellos Pablo, Álvaro, y yo como Seremi, que convencimos, efectivamente, cuando venía llegando la ministra Cubillo, ¡pum!, la convencimos con este tema, se motivó y empezamos a trabajar y logramos que esto fuera un día nacional. Y realmente yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que ha pasado en mi carrera, junto con el Instituto Nacional ayer, que logramos que pudieran entrar mujeres, tenía que decirlo así. Es que es una felicidad que yo creo que de verdad no es solo para el Instituto y para nosotros, sino para toda la comunidad, que también muestra, ojalá, algún ejemplo al mundo de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. No podía dejar de mencionar. Es que muchos años no tuvieron la posibilidad las niñas de entrar al foco de luz de la nación y hoy día la tienen. Así que esas son algunas de las cosas más bonitas que he hecho efectivamente desde que estoy en educación, a pesar de que lo más bonito siempre va a ser estar en la sala de clase. Yo quiero agradecerles a Pablo y a Álvaro por estar acá. Y no, solo terminar diciendo que efectivamente reafirmar la idea de que reparar siempre es más doloroso y más costoso. Por eso es importante siempre prevenir. Pero ¿cómo reparamos la huella emocional? Yo creo que con un trabajo en comunidad. Es imposible que reparemos una huella de cualquier tipo si no nos unimos el equipo de los colegios con los apoderados y con nosotros como sostenedores, si no trabajamos en conjunto y en torno a y es lo mismo que pasó en el instituto, cuando todos trabajamos en torno a un objetivo, mira las cosas que resultan, o sea, acá estábamos todos tirando para el mismo lado y resultan. Entonces, lo mismo pasa cuando tenemos que reparar huellas emocionales. Lamentablemente, es una huella que es imborrable. Y ahí Pablo y Álvaro, que son los que me han enseñado a mí también la palabra, hoy día aprendí bombing, ¿o no, así se llama, Álvaro? Hoy día aprendí un nuevo concepto, bombing. Pero aprendemos todos los días. Todos los días, siempre aprendí de ellos todo lo que significaba términos. De hecho hicimos un diccionario, ciberacoso en 100 palabras. Yo creo que ahora ya está desactualizado años después, porque hay muchas cosas nuevas, los niños se reinventan y las niñas más rápido que nosotros los adultos, pero sí, decir que es importante, ya me perdí la dispersa, lo que está diciendo, que aprendí bombing, y tal como ellos me enseñaron la huella digital. La huella digital es imborrable, lamentablemente. Y esa huella digital que es imborrable es emocionalmente más fuerte porque es permanente. Entonces, por ejemplo, yo que he sido en algunos casos bulleada por redes sociales,
porque uno se equivoca también. Alguna vez dije una palabra mal y bueno, fui muy bulleada, de una lata, porque después de todas las cosas que yo he hecho en mi carrera, igual tú me bulleas y sale una palabra que dije mal, de nerviosa, y da lo mismo. Lo que voy es que esa huella es imborrable, y cada vez que yo voy a hacer algo, llego ahí y miren que soy adulta, que me ayudo, que me veo, que me trato, porque yo sí creo que los adultos todos tenemos traumas de infancia, y eso lo podemos hablar otra vez, pero yo creo que es importante autoanalizarse, siempre autoayudarse, verse, saber en qué estamos equivocando y qué tiene de relación con nuestra infancia. Pero y eso que yo me ayudo, trabajo en esto y todo, me terapeo todo, igual yo cada vez que lo veo, esa huella es emocionalmente también muy difícil de borrar. Entonces, por eso somos los adultos, y creo que alguno de los dos lo dijo en esta webinar, y con eso me quedo y termino, de que es impresionante cómo también en pandemia los adultos convivió mal digitalmente. O sea, uno ve Twitter y es una pena. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes, si yo soy un profesor que habla mal de otra persona en redes sociales con una agresividad, uno se tiene que ver a uno mismo y decir, ¿por qué estoy actuando así? ¿Y por qué soy el ejemplo para mis niños así? Entonces, ¿qué esperamos para nuestras nuevas generaciones si nosotros somos capaces de insultar tan fuertemente en redes sociales? Entonces, yo creo que siempre detrás de cualquier cosa, acción, error, equivocación, lo que sea que cometa un niño, hay un adulto responsable detrás, y eso nunca se nos puede olvidar. Un niño no nace con ganas de hacer bullying, un niño no nace con ganas de ser violento, un niño no nace con ciertas acciones que finalmente tienen consecuencias, sino que ese niño tiene un porqué, una historia. El otro día el rector de la Chile me decía, más que ver lo que hace un abogado, que decía que es como trabajar del error hacia adelante, cómo lo reparamos, hay que ver como el médico, como para atrás, qué causó esto. Y en el fondo eso tiene relación con una huella emocional, y que nosotros quienes trabajamos en educación tenemos una gran responsabilidad. Así que muchas gracias, Pablo y Álvaro. Obviamente abiertos los micrófonos para ustedes y la Vane, no sé cuál es el orden, para que se puedan despedir, y agradecerles haber estado en este webinar. Muchas gracias, directora. Ahora estamos cerrando. Entendemos que Álvaro ya está en sus últimos minutos con nosotros, así que agradecer a usted, agradecer a Álvaro, a Pablo por su disposición, por su siempre buena disposición para participar de estas iniciativas, también para trabajar con nosotros. Estoy segura que este año va a ser un año en que nos vamos a ver mucho más de lo que nos hemos visto los años anteriores, incluso en presencialidad. Así que agradecerle su participación y agradecer la última reflexión de la directora también, que es perfecta para cerrar esta instancia, entendiendo que la convivencia la creamos todos, y que para poder formar ciudadanos como los que queremos formar, también tenemos que nosotros como adultos mostrar que se puede convivir en base al respeto y la empatía. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que asistió a este webinar. ¿No se pueden despedir ellos? Yo creo que sí. Sí. Ahora sí, ahora les voy a dar el derecho a despedirse. Así que Pablo y Álvaro, las últimas palabras son de ustedes, y ahí cerramos este webinar. Bueno, como siempre, muchas gracias. Es un placer hablar de estas cosas que son tan relevantes en estos momentos. Agradecer el espacio que está abriendo Bárbara en materia de capacitación y formación a los distintos equipos. Estaba leyendo ahí algunos comentarios en el chat de YouTube, muy buenos. Decían ahí, por ejemplo, sería bueno dar estas charlas directamente en cada colegio. La pregunta es cómo encantamos a los padres. Creo que hay un gran interés de parte de las comunidades educativas por estas temáticas. Es una temática que quizás por primera vez en la última década se pone tan patente. Nosotros veníamos trabajando los procesos de transformación digital en la educación en los últimos 10 años, y era súper difícil convencer a las comunidades educativas de la importancia de hacer este proceso paulatino y de generar las competencias adecuadas dentro de las comunidades. Hoy es evidente.
y queremos acompañarlo, estamos disponibles para hacer este proceso. Los invitamos a participar activamente de estas capacitaciones que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer unas capacitaciones bastante grandes con equipos de profesores muy, muy bien preparados, que esperamos que les sirvan para que sea el punto base, para que de alguna manera partamos equiparados en este nuevo año escolar en términos de competencias digitales. Así que muchísimas gracias por la invitación, un abrazo gigante a todas las profesoras y profesores, que tengan un gran año académico, que ojalá estén mejor preparados para enfrentar estas dificultades que estamos teniendo desde el punto de vista sanitario, y los vamos a estar acompañando siempre porque tenemos un compromiso con la educación pública de primera línea. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo, directora. Ahora sí, Creo que Álvaro se tuvo que ir, yo creo, porque tenía otro webinar, sí. Pero bueno, agradecer, muchas gracias, Vane, a tu equipo que trabajó en este webinar, y vamos a estar teniendo instancias también como estas. Invito a todos los que están presentes y a todas, porque están los directores, he visto los equipos psicosociales, encargados de convivencia, veo ahí los comentarios increíbles que hacen, que los invitamos a la oficina de psicosocial y convivencia, que cambió hasta físicamente. Pueden venir a escribir al pizarrón que tienen. Estamos tratando de también poner en esta DEM, instalar también ciertos procesos de buen trato, de derecho a la participación, de derecho a la opinión, de trabajar en conjuntos por un mismo objetivo. Entonces los invitamos, porque esta DEM tiene las puertas abiertas para no siempre alcanzamos, lo digo al tiro porque no nos alcanza el día, pero lo intentamos. Así que les tenemos las puertas abiertas y esperamos que este ciclo de capacitaciones a cargo de Nativo Digital, institución en la que conozco hace muchos años y en la que confío plenamente, sea un puntapié inicial. Me quedé abajo nomás, Pablo, yo dije, si se inscriben 999 me queda un cupo, pero nos quedamos abajo. A ver si me da una beca, Pablo, a ver si me da una beca. 20 becas, me dicen, porque vamos a 1020. Están completamente bienvenidas como oyentes. A los profes los vamos a tener ahí en los desafíos, pero ustedes pueden ir perfectamente como oyentes. Rosario dice que son 1020 becas porque hay 20 inscritos de más. No hay ningún problema. Bienvenidos todos. Oye, dijo ningún problema, me dijeron compromételo en vivo, porque hay un colegio que llegó hoy día con 18 profesores y no los podemos dejar fuera. Así que lo hice. Oye, les mando un abrazo a todos y a todas las presentes, y yo converso con Pablo. Así que un abrazo, gracias, Vane, a todo tu equipo, que son lo máximo, que este 2021 cambie nuestras vidas para bien, y sobre todo la de nuestros estudiantes. Así va a ser. Un abrazo, que estén bien, chao.